y amén. Leemos San Marcos, entonces, capítulo 10, a partir del versículo 46. Dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Añádetenos en bendición tú mismo, Dios, en esencia, en persona. Comamos de tu bien, Señor, y acudamos a tu oportuno socorro hoy, en este día como en aquel. Porque tú no cambias y eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le damos un fuerte aplauso. Aleluya, bien alto, bien grande, bien lleno de alabanza para Dios todos. Los que hayan traído sus palmas, aplaudimos, ¿eh? Damos gloria, damos alabanza. Le pide. Hermano, tomá asiento. Y no somos los que estamos diciendo que el pastor se apura, así llegamos a tiempo, ¿no?, para ver el partido. Nada de eso, ¿no? Decíamos que no paró y ahora tampoco nos apura. Qué lindo poder venir, llegar y ser parte de lo que Dios adecúa para este tiempo. Uno mira las palabras y las revelaciones de Dios tan oportunas, ¿no? Porque esta palabra tantas veces, en mi caso la he visto, obviamente, la he leído y unas cuantas las he predicado, pero siempre Dios añade una nueva bendición. Siempre Dios quiere añadir más revelación según la oportunidad. Porque, hermano, yo lo que noto y noté anoche como primera cosa, vuelta de hoja, que todo esto sucedió, no solamente como todos ya lo sabemos, versículo 46, en Jericó, sino que cuando Jesús salía de Jericó. Es decir, ya Jesús había entrado, ya Jesús había recorrido, había conmocionado la ciudad, ya habían habido primeros, pero ahora llegaba la oportunidad del postrero, el ciego Bartimeo. Y en este tiempo, hermano, vos capaz que decís: yo he escuchado el mover, el ruido de Dios recorriendo la ciudad, recorriendo la vida de muchos, y quizás vos sos de los que te sentís hoy como postergado, pero el Señor en este tiempo enfatiza y enfatizará muchísimo más aún en estos días, sí, a los postreros, a los que han sido, podríamos decirlo en un sinónimo, han sido como que postergados. Yo no sé por qué puerta habrá entrado Jesús a Jericó, porque lo dice claramente, ¿no?, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, sus discípulos y una gran multitud, ahí estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Capaz que había entrado por esta misma puerta donde estaba Bartimeo. Como quizás muchos han visto pasar muy cerca de sí la bendición, han visto cómo el Señor, que bendice a todos y todo, lo ha hecho con otros, pero se han visto como en un vacío en cuanto a Dios mismo se refiere, en el sentido de que como que Dios ha obrado en otros, pero no hacían ellos todavía. Y esa es la palabra clave, hermano: todavía. Porque si no lo hizo todavía, lo hará todavía.
Porque algo, hermano, que antecede el pasaje, ¿no? Y que puede tener que ver con los contenidos de las cosas hechas por Jesús en otros, en Jericó, pero no en el ciego Bartimeo. Lo que antecede justamente este pasaje, un poquito antes de lo que leíamos, allí en el versículo 31 del mismo capítulo, cuando el Señor justamente, yo creo que avisolando lo que venía, ¿no? El ocuparse del postergado Bartimeo, él dijo, Jesús, capaz que él mismo le anunció a aquellos que estaban siendo primeros, ¿sí? Y les dijo, versículo 31, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros seremos primeros. Capaz que te tocó esperar, capaz que viste muy cerca de ti pasar la bendición de Dios, pero no te tocó. Capaz que viste como le tocó a Bartimeo, estar en un ámbito fiero, podríamos decir. Jericó, ¿sí? Es un simbolismo de un ámbito de guerra. Es un lugar donde justamente comenzó la guerra para el pueblo de Dios. Jericó, ¿se acuerdan cuando entraron a la tierra prometida? Ahí empezó la batalla. Y hay muchos que están a las puertas de permanentes batallas. Están a la puerta de Jericó. Él estaba en ese ámbito, ¿no? Luchas, peleas, contiendas, disensiones, y no solamente, hermano, y primeramente, pero no únicamente con los infiernos, ¿no? Porque los infiernos usan los suyos, usan sus emisarios. Ahora el mismo Pedro en una ocasión fue hasta instrumento de Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a un hombre que estaba dejándose usar por Satanás. Y muchos han estado así como Bartimeo en un ámbito de guerra, y no han salido de Jericó. Están a las puertas permanentemente de sus vidas, batallas, problemas, contiendas. Y eso es el pan de cada día. Para colmo ahora, ya sobre el final, hermano, de la oportunidad, porque ya Jesús se iba de Jericó, uno dice, bueno, esto ya está al final, ya no tengo oportunidad, piensan así. Se creen que bueno, ya es el tiempo final y lo que no ha hecho Dios no lo hará, porque ya es como que está de salida. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. De hecho, hermano, el acto y el hecho singular seguido a este es que Jesús, mirá el capítulo siguiente, al final de esta narración, Jesús entra a Jerusalén. Eso es tipo de rapto. Eso es tipo de que llega el momento que Él, con la multitud que va con Él, como en ese caso, vamos a entrar pero la Jerusalén celestial, justo en el momento último, cuando todo parecía ya acabado y terminado, cuando ya aún la gente que venía con Jesús saliendo de Jericó, como ya te dije, cuando todas las cosas ya estaban hechas en otros, pero no en Bartimeo, ahí estaba Bartimeo mirando, por un lado, versículo 46, a los discípulos de Jesús, ¿no? Imagínatelos, contentos, bendecidos, después de tremendas campañas, ¿no? Yo diría, de terribles avivamientos. Vendrían contando testimonios, sonriéndose entre sí. Venía una multitud también, alabando gozosamente al Señor. Pero ahí estaba Bartimeo. ¿Cuántos dicen, tengo nombre para con mi Dios? ¿Cuántos dicen, Dios conoce mi nombre? Ahí estaba Bartimeo, pero que tenía sobrenombre, el ciego. Era tanto el daño que él tenía, la situación que él tenía, que no era de siempre, porque no era un ciego de nacimiento, ¿no? Todos estamos avisados a la lectura propiamente de lo que acabamos de leer, de que él recobró la vista. Dice entonces eso, obviamente, que él, habiendo tenido vista antes, la perdió. Pero ahora lo tildaban según su nueva opción lamentable de vida, ¿no? El ciego. Algunos dicen, bueno, el divorciado, la divorciada, el solo, el enfermo, el que vive en ese lugar, el que tiene tal o cual situación. Y están tildados, están con sobrenombre, igual que Bartimeo, que dice que era el ciego, pero además tenía historia, hijo de Timeo. ¿Cuánto dice el Señor conoce mi historia con nombre y apellido? La historia de Bartimeo
queda a las claras a la vista como algo conocido cuando se dice aún quién era su padre. ¿Sabes que Dios conoce tus antecedentes familiares? ¿De qué padre, de qué madre venís? ¿De qué crianza, de qué cuna? ¿De qué desmanes, de qué aciertos o desaciertos? Él sabe. Y todo se sabía de este que no era más que el ciego Bartimeo, el cual estaba en una situación pasiva, estaba sentado. Ya no le daba para estar de pie, ya no tenía ganas, ya no la peleaba. Estaba sentado nada más. Y no te lo digo a vos porque estés ahora sentado, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo voy a estar, pastor, si usted está hablando? Yo estoy sentado escuchándolo. Pero hay gente que está sentado en actitud las 24 horas. ¿Cuántos dicen, pero a partir de hoy estaré de pie? Pero Bartimeo estaba sentado. ¿Estaba en el camino? No, dice que estaba junto al camino. Ya ni muy en Cristo, ¿no? Hay algunos que están junto con Jesús, nada más, no están en el camino, no están en Cristo, que es el camino, están junto al camino, y estaba mendigando, a ver si Dios me tira una migaja, a ver si ojalá que viniera alguien, ¿no? Alguna visita, pastor, tráigase por favor, a ver si me cae una migaja del cielo, mendigando. Pero este hombre, hermano, más allá de toda esta terrible condición, porque perder la vista debe ser lo peor, ¿no? Como dije, no, un ciego de nacimiento, a ver, la perdió por alguna situación. De repente, después de haber visto, dejó de ver. Como mucha gente ha dejado de ver lo que deseaban ver. Y están ciegos de poder ver paz, ciegos de poder ver felicidad, una familia integrada. Y tantas cosas que no las están viendo. Pero con el solo hecho de que este hombre, había algo en este hombre que es admirable, con el solo hecho de, por supuesto, porque era ciego de no ver, pero de oír que Jesús estaba por ahí, eso ya lo inyectó en vida. Y creo que firmemente debe haber sido eso, ¿no? La cercanía de Jesús lo inyectó en vida, porque en sí mismo Bartimeo estaba sentadito, al costado del camino, estaba mendigando. La sola cercanía de Jesús transforma vidas. Por el solo hecho de que ahí Jesús estaba pasando, se inyectó algo en él. En el sentado y apartado y ladeado, a un lado, a un costado del camino, Bartimeo, dice que oyendo a Jesús, como en este momento, hermano, estás oyendo de Jesús y a Jesús, porque yo mismo, hermano, como tantos que portamos esta palabra, yo mismo, hoy mismo, oré y le dije, Señor, que tu voz tronante salga a través de la mía. Que vos conmuevas. No estás escuchando al pastor, estás escuchando a Jesús a través del pastor. Y cuando él escuchó a Jesús, comenzó una vivencia en él que lo habría de cambiar, porque el Señor inyecta en nosotros lo que en nosotros no hay y lo que de Él solamente puede venir, porque en los postreros días, con los postreros, Dios hará especiales favores. Pero no está abatido, no como con mendigos. Dice que cuando oyó a Jesús, entonces comenzó a dar voces, le entró un pánico, podríamos decir, por el socorro de Dios. Es como que porque la cercanía está del milagro, de la bendición, de los postreros, de los postergados de Dios, llega el momento en que Dios te hace clamar como nunca antes. ¿O no te está pasando? Y si no, que te pase. Cuando llegan estos momentos, Dios inyecta a nuestras vidas un fuerte vigor para clamar a Él. Él no lo tenía, Bartimeo estaba ahí echado, ladeado, mendigando. Pero la obra transformadora de Dios empieza no con el milagro, empieza antes del milagro, transformando nuestra actitud, nuestra fe, nuestra temperatura espiritual y nuestro temperamento espiritual también. Él, por su cercanía, ya hizo que algo fuese transformado en este hombre antes abatido. Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. El Señor te dice, hazme oír tu voz.
Y subió el clamor de este hombre, y el clamor de él era este al principio: Jesús, ten misericordia de mí. Dirigió sus palabras a Jesús. Jesús dijo que ten misericordia de mí, mira lo mal que estoy. Sí, tuvo pena de sí mismo. Sabía que su condición era mala. Sabía que Dios podría ser conmovido a misericordia por esa situación en la cual él estaba. Ten misericordia de mí. ¿Y por qué podemos nosotros también pedir eso al Señor? Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Él clamó, él gritó, levantó su voz. Yo soy de los que me gusta orar con el cuarto, con la puerta cerrada, no solo porque el Señor lo dijo, sino para que no me escuchen orar. ¿Entienden? Claro. Pero una vuelta, hace unos cuantos años, mis hijos, claro, en aquel tiempo eran chicos todavía, y yo cerrada, obviamente, con la puerta del cuarto cerrada, me dijeron: y te escuchamos siempre que estás hablando ahí. Como que ellos sabían, ¿no? Pero, hermano, es tiempo de levantar el clamor a Dios. Y un clamor que va a tener oposición porque, como ya te dije, Bartimeo estaba en Jericó. Entonces él se pone a clamar, y porque estaba en un estado, en un lugar de guerra y de opositores y oposiciones, dice que se levantaron para reprenderlo mucho, para rezongarlo mucho. Porque él estaba en un lugar, un ámbito de guerra, pero ya le quedaba poco tiempo a Bartimeo en Jericó. Le queda poco tiempo en un ámbito de discordias y contienda. Viene la paz. Le quedaban horas contadas, minutos contados en realidad a este hombre ahí en Jericó, pero estaba ahí todavía. Cuando dicen: estoy en este mundo todavía. Pero ahora, estando en este mundo, mientras te dure la estación en la cual Dios te hace estar, la estación del tren, ¿no?, en el cual vas, mientras estás en esa estación, te va a seguir pasando eso, pero no te desanimes. Este hombre no pudo ser desanimado por la reprensión de muchos que lo reprendían y pretendían intimidarlo, que no clamara así. Lejos de eso, Bartimeo, aún ante las reprensiones, él que callase, él clamó más fuerte. Pero no solamente clamó más fuerte, profundizó su oración, la perfeccionó. No digo que no está bien hablar a Jesús y clamar a Jesús, pero Jesús es el camino al Padre. Amén. Y eso es lo perfecto aún para el corazón de Jesús, en cuanto a nosotros que concurramos a Dios el Padre a través de Él. Es decir, Bartimeo, su clamor no se quedó en Jesús, fue a través de Jesús hasta el trono de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque al principio, versículo 47, él clamó y dijo: Jesús. Pero ahora, en el siguiente y ahora evolucionado clamor, clamó al Hijo. Eso está dando a entender al Padre. Si la obviedad del Padre cuando clama a Jesús como el Hijo. Y vos capaz que me digas: pero ahí pastor dice Hijo de David. Pero yo te digo: mira, dice Hijo con mayúscula. El Hijo de Dios. ¿Entiendes? Es el tiempo de que clames, y clames más alto todavía. No solamente en volumen y en tono de voz. Que clames hasta el que está sentado en el trono. Jesús, pero también a través de Jesús, a través del Hijo, llegar a Dios en el trono mismo, y para hacerle oír lo mismo que él ya estaba escuchando, porque el Padre y el Hijo uno son. Pero Jesús justamente nos enseñó a acercarnos al Padre. Y en este tiempo oportuno de postreros y postergados, justo antes que el Señor entre con nosotros a la Nueva Jerusalén, el Señor, que se quiere encargar de nosotros, va a responder el clamor hecho bien en alto. Y no solo en volumen y en tono, sino ese clamor que llegue hasta Dios, hasta el cielo mismo, clamando también por lo mismo que ya Dios sabía, que era por misericordia. Entonces, ¿qué dice? Versículo 49, Jesús se detuvo.
ya se iba, ya seguía. Tu clamor me detiene, dice Dios, para atenderte. Como con los que iban camino a Maús, él se hizo como que seguía, pero eso lo obligaron a quedarse. Como María, que casi que lo obligó a Jesús, ¿no? A convertir el agua en vino. Mira que no tienen vino, que tienes conmigo mujer, no es mi tiempo todavía. Bueno, ¿qué tienen ahí? Agua, bueno. El clamor. Y eso que hizo él y que logró que Jesús se detuviera, eso trajo cosas muy precisas, hermosas. El Señor, miraron el versículo 49, Jesús detenido por Bartimeo, primera cosa, pero ahora dando órdenes a favor de Bartimeo y por Bartimeo, de que todos pasaban de largo. Hasta el mismo Jesús había pasado de largo hasta ahí. Había entrado a Jericó, había hecho 1.000.000 de milagros y ya se iba. ¿Y yo cuándo? Pero ahora detenido Jesús empieza, imagínatelo, como jefe, como comandante en jefe, dando órdenes. Dice justamente que mandó a alguno, le dio una orden. Se me hace que Dios empieza a dar órdenes en este tiempo para los postreros. Él está usando su autoridad, está delineando sus ejércitos, les está dando órdenes a favor nuestro. Sí, y dice que dio la orden de que, versículo 49, de mandarlos llamar. Acá hay alguien, hermano, mandado por Dios a causa de ti. Dios me mandó que te diera su llamado. Dios me puso bajo su autoridad para atenderte a ti. En lo que has subido delante de Él, que es tu clamor. Esa gente que él quizás no percibía que era así, tan así de parte de Dios, de Jesús mismo para bendición suya, y hablo de Bartimeo, pero que en definitiva Jesús los quería usar y los estaba usando, porque era parte del plan, que Dios usa gente. Si dice que usó gente, los mandó llamar. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está dándonos a nosotros órdenes. Yo iba a predicar otro pasaje, créanme. Era otra la palabra que yo iba a predicar. Ya la tenía en mi mente. Anoche Dios interrumpió mi devocional y me puso en esto. Tuve que dejar lo que yo estaba haciendo y en ese momento, fuera de mi normalidad y costumbre, preparar el mensaje un día antes. Nunca lo hago. Dios ordena en tu ayuda y por tu ayuda. Y puso en sus ordenados Jesús palabras de ánimo, palabras de parte de Él, pero a través de esos, sus mandados, sus enviados, a los que envió, a los que mandó llamarlo. Ellos, versículo 49, le dijeron: ten confianza, levántate. Terceros hablando de parte de Él. ¿Cuántos dicen? A mí también Dios me está hablando hoy. Aleluya. Y entonces este hombre, como te digo, inyectado por un no sé qué de ese ámbito, ese ambiente transformado, influenciado por la grandeza del gran Rey de Reyes y el Señor de Señores, en ese lugar se llenó de fe y de certeza. Dice que entonces el antes abatido y puesto a un costado del camino, mendigo, dice que se levantó y echó de sí su manto. Es decir, dio por cierto el milagro, se sacó de arriba el manto que distinguían a los ciegos como tales. Se despojó de eso, él se llenó de fe y de certeza. El Señor quiere que te llenes de certeza de lo que viene y hagas actos repentinos de fe, que declaran tu fe. Amén. Es decir, hay que echar de sobre nosotros el manto de ciegos y obrar según lo que Dios nos ha hablado. Él obró en la certeza de lo que todavía no se había dado, era el milagro de la sanidad de la ceguera.
pero hizo algo repentino, algo no evolucionado en su pensamiento ni racionalizado, sino lo hizo como un reflejo de la fe, como que un rayo de Dios entró en luz en él y lo hizo actuar en fe. Hermano, este hombre, sobre todo lo que tenía más que su ceguera, era una tremenda fe. Pero la fe no es de los hombres, es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos quiere dar a nosotros, porque sin fe es imposible agradarle. Sin arrojar el manto es imposible recibir la sanidad. ¿Me entiendes? Pero no es algo imposible la fe, porque es un don, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces arrojó su manto, su capa, y vino a Jesús. Ahí sí. Había gente que le había sido mandada, enviada, que les dio buena palabra, les dieron buena predicación, les dijeron bien claro lo que el Señor le mandaba decir: ten ánimo, levántate, te llama. Hablaron palabra ungida, no había nada de más. Pero era ahora el momento de ir directamente a la persona de Jesús. Dios usa gente para hablarnos y bendecirnos, pero Dios quiere que vayas directamente a Él. Ya no era a través de nadie. Él fue directo a Jesús. No fue a sus enviados. Oren por mí y esto, aquello. No te estoy diciendo que no busque oración. Te estoy diciendo que tu oración llega también. Y eso es lo mejor. Fue donde Jesús, habiendo arrojado su capa, vino a Jesús. Y el Señor, que enseña permanentemente, porque es maestro, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le estaba enseñando a orar. Le estaba enseñando a orar en forma específica. Es obvio lo que el Señor sabe de todos nosotros, y sabía hasta el nombre de su Padre y toda su historia. Pero el Señor quiere que nosotros seamos claros y específicos. ¿Qué quieres que te haga? Una oración precisa. Más allá de obvia, hay que pedirle a Dios lo que Él ya sabe. Hay que volvérselo a pedir, porque Él se había clamado una y otra vez. Pero aún en esta tercera vez, que no sería como antes, no traigas a memoria tus clamores no escuchados aparentemente, no respondidos todavía. Clama hoy como la primera vez. No le vino con reproche: pero yo ya te pedí misericordia, yo ya estuve de ayunos y de esto y de aquello y de vigilias, y nada hiciste, Dios. No, él oró ahí, hablando cara a cara, frente a frente con la persona amorosa de Jesús. Y le respondió sin reproches, sin traer a memoria que él estaba entre los postreros, que ya había entrado a Jericó, había hecho tremendos y muchísimos milagros en otros, pero no en él. Nada de eso le trajo a Jesús. Simplemente le dijo lo que tenía que decirle. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Lo reconoce como maestro, le estaba enseñando y él se estaba dejando enseñar. Otro asunto importante en estos tiempos postreros, con los postreros, dejarnos enseñar. Entonces el Señor le dijo, en inmediata y pronta respuesta: así es en este tiempo, Dios, en este tiempo postrero, porque ya viene la entrada triunfal a Jerusalén celestial. Ya no hay tiempo, ya el Señor ya tiene que hacer los milagros. Ahí, en el mismo momento, casi espontáneamente, por no decirlo instantáneamente, dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Inmediatamente el Señor le dio lo que por largo tiempo, y demasiado más largo todavía, cuando él vio que Jesús había entrado, había hecho en otros, pero no en él. Y ya como que se iba a dar la oportunidad, ya Jesús se iba a su ciudad. Pero antes de que se fuera, antes de que se termine este tiempo, el Señor va a orar tu milagro. Cierra tus ojos. Aleluya. Y Él tiene ese apuro. Y aún el milagro, hermano, es una enseñanza. Aún en el milagro hay enseñanzas. Jesús le dijo a ese
ladeado al costado del camino, mendigo Bartimeo, el ciego, le dijo: vete, como diciendo, sal de ese lugar de depresión, sal de ese lugar de mendigo, vete. Porque no estaba diciendo que se fuera, obviamente que no le vas a estar diciendo eso. De hecho, dice que después que fue sanado, seguía Jesús en el camino. Le estaba diciendo: vete de ese entorno de mendigos, vete de estar en esa condición, sal de ahí, sal de estar en las afueras, sal de estar junto al camino, vete de esa instancia, sal de allí, sal de la debilidad, vete de ahí. Aleluya. Pero mirá que ni siquiera le dio tiempo a obedecer, ya lo sanó, porque no es por obras, es por fe. El Señor se adelantó a la obediencia que al final igual Él mostró. Bartimeo, ponete de pie. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.